Ok, gracias. El contenido de mi charla irá de esta manera. Voy a hablar primero de una pequeña introducción, la situación actual de la pandemia del COVID, luego un poco del VIH y el impacto de la infección por COVID en las personas que viven con VIH, así como viceversa, ¿no? Y finalmente voy a llegar a ciertas conclusiones que seguramente podremos discutir al final de las presentaciones. Entonces, como ustedes saben, el virus toma su nombre por la apariencia, ¿no? Tiene una corona. Estaba yo viendo que en México están haciendo en las panaderías un pan que tiene muchos piquitos y le llaman pan coronavirus, que solamente suceden esas cosas en México. Pero efectivamente, esto no tiene mucho que se describió así. Y los primeros casos de la enfermedad de coronavirus SARS-CoV-2 fueron descritos justo en estos tiempos. Creo que el primero fue en noviembre del año pasado y después en enero se identificó ya el virus y se le puso el nombre y fue el 30 de enero cuando la OMS consideró como emergencia de salud pública de importancia internacional y finalmente el 11 de marzo se declara la pandemia. Entonces, hablando de la epidemiología, estos son datos que presentan diariamente en el informe técnico la Secretaría de Salud y como ven, el continente americano es el más afectado por mucho, ¿no? Donde Latinoamérica contiene a los países con mayores dificultades para manejar la pandemia y donde vemos que casi 60 millones de personas han sido confirmadas a nivel mundial y de estas se ha reportado en este momento una letalidad cercana del 2.4%. Vean también, perdón, cómo esta tasa de letalidad pues se incrementó en los momentos de colapso de los sistemas de salud cuando tomó por sorpresa sobre todo a los primeros países y a los países probablemente de menos recursos, pero esto ha bajado conforme hemos aprendido, ¿no? Es importante siempre decir que el aprendizaje y las lecciones nos dan herramientas y es este tipo de webinarios donde podemos adquirir estos conocimientos para mejorar nuestras reflexiones y nuestros conocimientos acerca de una enfermedad y así aplicarlos en la atención y encaminar la investigación que realmente va a aportar. La situación actual de la pandemia en México es realmente preocupante, ¿no? Aquí tenemos ya, pasamos los 100,000 muertos muy recientemente y ha sido muy doloroso tener esta noticia, si bien probablemente para muchos de nosotros que sabemos cómo funciona el sistema de salud de nuestro país, donde ya estaba de por sí colapsado, ¿no? Que tenía muchas carencias, con poca inversión en las últimas décadas, pues claramente cuando lo ves en más de 100,000 mexicanos muertos, ¿no? Y de estos vemos que la letalidad es realmente alta comparada con otros países y que además la mediana de edad es mucho más baja que en otros países y que está relacionado esta enfermedad con factores de riesgo que en nuestra población son meramente prevalentes, ¿no? Tenemos una capacidad de normalizar el sobrepeso, 70% de nuestros mexicanos viven en sobrepeso u obesidad y aún así cuando le preguntamos a los pacientes si padecen alguna enfermedad te dicen que no y le sacas el índice de masa corporal y lo tienen en 30. Entonces, creo que esto también nos debe de hacer reflexionar hacia dónde debemos encaminar nuestros esfuerzos para un México más saludable. Pero como ven, pues las ciudades más apretadas son donde realmente han sido más afectadas y pues de aquí la Ciudad de México pues es de las más afectadas, ¿no? Aún así, con este registro sabemos que hay un poco acceso a las pruebas y que entonces esto también hace que sepamos perfectamente que hay un subregistro. Así se ve a lo largo del tiempo, la positividad es la raya en amarillo y nuestro primer caso reportado en México fue el 27 de febrero. ¿No? En marzo, a principios de marzo, los institutos de salud, yo trabajo en nutrición, pero también nuestros compañeros del INER, se decidió que se convirtieran los hospitales a solo atención de COVID y esto
pues ha representado todo un reto para todo el personal que aquí laboramos, pero también para todas las personas que aquí se atienden por otras razones que no son COVID, ¿no? Y también desde el 16 de marzo la Clínica Condesa dejó de dar consultas de manera habitual, sí daba servicios que voy a hablar más adelante, pero esto ha dificultado y desde luego ha impactado la atención de las personas que viven con VIH. El 21 de abril, por decreto nacional, se hizo el bloqueo del país y se hicieron ciertas reaperturas a partir de mayo y en junio ya se hizo la apertura en casi todos los estados. Esta es la curva de letalidad y como ven, pues las defunciones son, varían mucho día a día, en diferentes semanas porque se trata del registro que cada una de las entidades, nuestro sistema de salud está fraccionado y esto hace que el sistema de captura funcione de manera distinta. Sin embargo, pues creo que pues estos son los datos que tenemos y no son nada alentadores. Ahora voy a hablar de la pandemia de VIH a nivel mundial para luego ver cómo convergen estas dos y pues el año pasado 25 millones de personas tenían acceso a antirretrovirales de los 38 millones que se estiman que viven con VIH y 690,000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas al VIH o SIDA, ¿no? Y 7 millones de personas no sabían que vivían con VIH. Como ven, todavía sigue habiendo un rezago más en algunos países que otros, pero nuestro país es uno de ellos, que a pesar de que tenemos acceso a pruebas rápidas y cada vez más desmedicalizaciones de las pruebas, autopruebas y mecanismos para que la gente se haga de manera regular las pruebas, sigue habiendo una brecha importante en el diagnóstico y bueno, esto sigue siendo importante en las mujeres embarazadas, aunque el estatus lo conocen más las mujeres embarazadas porque en muchos países es una práctica rutinaria, aunque en otros no hay tanto control de esto. Entonces, este es el reporte epidemiológico que hace el CENSIDA y vean cómo hasta el segundo trimestre del 2020 solo 54%, lo cual semeja mucho al porcentaje a nivel mundial, cuenta con antirretrovirales. La epidemia en México es una epidemia concentrada principalmente en hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres y en mujeres transexuales, perdón, trabajadores sexuales principalmente, ¿no? Entonces vean cómo pues es una epidemia que está predominantemente en hombres y en una menor proporción en mujeres, pero esto varía de acuerdo a los diferentes estados y las diferentes prácticas sexuales y el acceso a las herramientas de prevención que tienen cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en los estados que tienen más pobreza, pues sabemos que ahí la relación hombre-mujer es mucho más pareja, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la infección de VIH en la enfermedad por SARS-CoV-2? Bueno, pues desde un principio lo que nos dijeron es que, bueno, las personas con VIH podrían tener peores pronósticos que con la COVID. Pues esta fue la pregunta crucial y teóricamente a todos se nos antojaba decir que sí. ¿Por qué? Pues porque son pacientes, discúlpenme, que muchos de ellos son inmunosuprimidos. En nuestra región es frecuente el diagnóstico tardío y por tanto entonces podríamos estar ante una situación donde a lo mejor muchos de nuestros pacientes con CD4 bajos podrían estar afectados más severamente, ¿no? Entonces, podría ser un factor de riesgo para tener COVID más severo, pero también de adquirirlo, ¿no? Pero también la otra teoría es que, pues, las comorbilidades como la enfermedad cardiovascular, pulmonar, ¿no? Y las metabólicas podrían ser más, dado
que ya es una enfermedad controlable y que estas enfermedades no definitorias de SIDA, ¿no? Y estas la multicomorbilidad, pues es un fenómeno más frecuente, ¿no? En el VIH y que por tanto entonces pudieran ser más afectados, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos hasta ahorita? Bueno, al menos en Europa y América del Norte, el VIH no parece aumentar el riesgo de SARS-CoV-2 ni predispone a malos resultados por COVID, ¿no? Y hay algunos estudios que mencionan esto y voy a analizar cada uno de ellos porque más recientemente tenemos la información contraria, ¿no? Entonces, las personas con VIH y COVID tienen alta prevalencia de comorbilidades, o sea, que si bien el VIH per se no es lo que lo provoca, si es que tienen comorbilidades, eso sí puede condicionar a que sea el principal factor de que tengan mayor mortalidad. Entonces, por otro lado estaba la pregunta, si algunos de los antirretrovirales que toman las personas que viven con VIH pueden tener, que son antivirales, pueden tener cierta acción en el coronavirus y esto favorece que les fuera mejor. Bueno, pues por eso en muchos de los ensayos clínicos que se hicieron a principios de este año y muchos de los intentos por dar tratamiento se utilizaron inhibidores de proteasa para poder tener cierto efecto en la enfermedad por SARS-CoV-2, pero luego cada vez empezó a haber más información al respecto de esto. Este es un estudio muy interesante que nos ayuda a contestar una de las preguntas que estamos haciéndonos previamente, ¿no? Este estudio que se publicó por la excelente investigadora Julia Del Amo, publicado en Annals of Internal Medicine ya hace algunos meses. Ellos, lo que ellos reportan es que en España el 90% de las personas que viven con VIH están en antirretrovirales, o sea, ellos sí tienen una proporción de personas en antirretrovirales muy alta y la gran mayoría están en inhibidores de integrasa, ¿no? En este momento. Y ellos tenían como objetivo describir la incidencia y gravedad de la COVID de acuerdo al régimen. Y entonces eligieron a 60 clínicas de VIH en España entre el 1 de febrero y el 15 de abril, un periodo corto, y de las 77,000 personas que vivían con VIH en ese momento atendidas en estas 60 clínicas, estaban en tratamiento 65% de ellos y 95% de estos estaban en supresión virológica, ¿no? Entonces se evaluaron el riesgo por personas, por 10,000 personas de hospitalización, ingreso a UTI y muerte. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, aquí están 236 de estas, 77,230, o sea, menos del 1% de los que tuvieron COVID registrado en esta base de datos. De estos, el 64% requirieron hospitalización, 6% de terapia intensiva y 8% de muerte. La gran mayoría eran hombres, o sea, ser hombre sí era uno de los factores asociados a peor pronóstico, sobre todo aquellos que tenían mayor edad. Y esto ya no nos sorprende. En aquel momento, pues sí, ahora ya entendemos que esto es consistente con muchos de los estudios que se han hecho. Y finalmente analizaron el tipo de tratamiento y vean cómo aquellos que estaban con tratamiento a base de tenofovir emtricitabina tenían una menor proporción de estar en terapia intensiva y de muerte. Y esto ha inspirado a que investigadores españoles evalúen el uso de esto, que es lo que usamos en el PrEP oral, ¿no? Para hacer como el PrEP para COVID en personal de salud, y es un estudio que está en este momento reclutando. Entonces, ellos concluyen que el riesgo de diagnóstico de VIH el riesgo de diagnóstico de COVID en personas con VIH no fue mayor que en la población general, y que el tratamiento con tenofovir y emtricitabina conferiría probablemente a un menor riesgo
de enfermedad grave en comparación con los demás, pero no analizaron bien las comorbilidades en los grupos y esto pudiera ser distinto, ¿no? O sea, alterar un poco o cambiar un poco la perspectiva de estos resultados. Sin embargo, es una población muy grande y es un análisis muy interesante. Ahora, en los Estados Unidos, este es el estudio más grande que yo encontré, también publicado recientemente, hace como unos dos meses. Este fue realizado en Nueva York, de donde es uno de los invitados, el doctor Gulick, del 2 de marzo al 23 de abril. Y ellos vean lo que hicieron. Ellos, de las cosas que sí evaluaron fue edad, índice de masa corporal y sexo, ¿no? Y lo que ven es la proporción de personas que viven con VIH y sin infección por VIH, ¿no? Y entonces, vean, perdónenme. Y o sea, parearon la muestra por estas variables y vean cómo en realidad no se encontró una diferencia entre los diferentes desenlaces, ¿no? Admisión a terapia intensiva, el requerimiento de ventilación mecánica invasiva, progresión de una radiografía anormal, eventos cardiovasculares, tromboembolismos pulmonares, ¿no? O tromboembolismos generales y muerte, ¿no? O sea, no se encontró una diferencia entre aquellas 21 pacientes y aquellos que se parearon, ¿no? Ahora, si se analizan la de la corte de veteranos, la VAX, que es una corte bastante conocida, vean cómo este es un estudio prospectivo de personas con VIH y personas infectadas con COVID, ¿no? Entonces, en realidad, de esta corte de 7,500 personas, ¿no? Se encontraron 253 personas que viven con VIH y que ay, perdón. Es que es muy sensible esto. Igualmente se parearon aquellos que tenían VIH positivo con COVID, VIH positivo sin COVID, ¿no? Discúlpenme. VIH negativo con COVID y VIH negativo sin COVID, ¿no? Entonces, así fue como dividieron los grupos y vean en realidad cómo lo que nuevamente analizando los diferentes desenlaces de hospitalización, admisión a terapia, intubación y muerte, vean cómo en realidad ninguno parece ser un determinante de mayor riesgo. O sea, el VIH no parece tener un efecto importante en un desenlace desfavorable en comparación con los pares que no viven con VIH. Y finalmente, este es un estudio mucho más reciente, este es un estudio únicamente en el Reino Unido que viene a contradecir un poco lo que se dijo en los estudios previos. Vean cómo aquí ellos únicamente es una población en el Reino Unido, captura datos prospectivos en un estudio que está conducido por gente de la Organización Mundial de la Salud y compara a los pacientes hospitalizados con o sin VIH en el 2017, o sea, va hacia atrás, ¿no? Entonces, de 47,592 pacientes, 122 tenían infección confirmada de manera prospectiva y todos ellos con antirretrovirales. Aquí vemos, el objetivo fue ver la asociación del estado de VIH y mortalidad a 28 días, ¿no? Y requerir, cumplir con criterios de gravedad. Entonces, vean, de los positivos y de los negativos, que fueron 26 y 32%, no se vio en cuanto a mortalidad alguna diferencia, ¿no? Sin embargo, en menores de 60 años sí que se vio la diferencia. O sea que lo que vemos aquí es que en gente joven probablemente, cuando la gente joven con COVID que no vive con VIH, o sea, si se estratifica por edad, probablemente sí pueda haber diferencia, pero en términos generales, no. Entonces, lo que ellos concluyen, los autores concluyen, que es muy interesante, es que el estado de VIH se asoció con mayor riesgo de mortalidad a 28 días en los pacientes
hospitalizados por COVID, sobre todo en aquellos que son pacientes jóvenes, ¿no? Es decir, que esto lo que nos habla es que probablemente la gente joven que vive con VIH tiene más comorbilidades que aquellos que no viven con VIH y por lo tanto esto puede ser la explicación de este resultado. Ahora bien, hablando de tras resultados, pues este es un estudio pequeño como todas las cortes de VIH, porque en realidad no vemos que sea mucho más frecuente, ¿no? Que la población general, o sea, no parece ser un determinante para adquirir más fácilmente COVID. Y vean cómo nosotros de los 13 pacientes, o sea, nosotros de nuestra corte, lo que encontramos fueron 26 personas que viven con VIH y que se les diagnosticaron COVID, pero solamente 13 requieren una hospitalización. Y de la hospitalización, la gran mayoría tenía enfermedad moderada a grave, 4 requirieron intubación. Bueno, 5 requirieron intubación, uno de ellos no se logró intubar y los otros 4 lograron extubarse de manera satisfactoria y pues vemos que la frecuencia de comorbilidades fue muy frecuente. Entonces, aunque es una cosa muy pequeña, pues estamos siendo muy consistentes con lo que está reportado en la literatura. Ahora me voy a ir, perdónenme, a hablar del impacto de la pandemia por COVID en la atención de VIH, que creo que es un tema crucial y que nos va a dar para reflexionar en los próximos meses o años, ¿no? Entonces, como sabemos, estas condiciones de contingencia ha hecho que probablemente haya gente que haya interrumpido el tratamiento, que, por ejemplo, en México, que este año se pretendía iniciar con el programa de PrEP, pues esto no se haya logrado, ¿no? Hay aumento, o sea, esto del encierro ha causado mayor, alteración o mayor índice de salud, o sea, más afección a la salud mental, ¿no? Uso de sustancias y alcohol y menor acceso a la atención médica, ya sea por miedo a contagiarse o porque verdaderamente, como nuestra clínica, pues nos convertimos en COVID y muchas cosas se interrumpieron. Entonces hay más susceptibilidad a que incurramos en prácticas de riesgo, menos testeo, menos acceso a tratamiento y por lo tanto pues un desastre que seguramente vamos a verlo en los próximos meses o años. Entonces, se estima que hay una interrupción completa de 6 meses de tratamiento, podría provocar que la estimación es que si todas las personas que viven con VIH a nivel mundial interrumpen 6 meses de tratamiento, esto va a significar un exceso de mortalidad solo por causas relacionadas a VIH de 500,000 muertes, ¿no? Lo cual es muy, muy importante porque, bueno, esto no solo es un fenómeno de VIH, sino que lo estamos viendo, ¿no? En todos los países están sacando los cálculos de su exceso de mortalidad y los números son realmente dramáticos, ¿no? Y aquí lo vemos todos los días, o sea, nuestros pacientes trasplantados que ya no llegaron de programas de trasplante que ya no llegaron a trasplantarse, los oncológicos y bueno, VIH es otro ejemplo. Entonces, vean, o sea, nosotros se había logrado mucho estabilizar la mortalidad y sabemos que si esto se había ganado una década de reducir las muertes asociadas a VIH, pero vean que si se da esta interrupción, vean cómo la mortalidad pues se puede se puede mantener así o incluso incrementarse. Entonces, realmente esto puede tener consecuencias devastadoras, ¿no? Vean lo que reporta en otros estudios, ¿no? En los Estados Unidos, cómo la emergencia sanitaria ha hecho que se reduzcan las pruebas realizadas, ¿no? Para la detección de COVID y vean cómo la falla en el PrEP, ¿no? Y la disminución de los nuevos tratamientos, pues todo eso seguramente va a tener un aumento en las personas que están detectables y transmitiendo probablemente la infección.
Entonces, esto ha llevado a la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y han hecho una encuesta en 144 países, muchos de ellos con datos incompletos, como México, pero 36 ya han reportado disrupciones de servicios de antirretrovirales y 73 de todos estos, o sea, la gran mayoría o la mitad, reportaron riesgos de disrupción en que esto representa la atención de 17 millones de personas. O sea que esto es dramático, ¿no? Creo que en el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, todo lo que hemos logrado se puede venir abajo, ¿no? Por la otra pandemia que tenemos un poco olvidada porque estamos ante una crisis sanitaria. Entonces, vean que en esta encuesta de 2,000 personas que viven con VIH, 5 de cada 10 personas han presentado dificultades para obtener su tratamiento, ¿no? Y 3 de cada 10 tiene tratamiento antirretroviral para más de 2 meses y casi la mitad no tienen para un mes. Entonces esto pues es a pesar de que las recomendaciones en que demos provisión suficiente para que no tengan que acudir a los sistemas de salud, pues es devastador. Y luego finalmente se ha hecho esta encuesta transversal en línea a las personas LGBT en 38 países durante estos 20,000 personas y vean cómo los resultados son dramáticos, ¿no? Muchos han perdido el trabajo, ¿no? O sienten riesgo a perderlo y esto muchas veces tiene que ver con el sistema de salud al que pertenecen, ¿no? Aquí en México, pues sí, si tú pierdes el trabajo, ya cambias de sistema de salud y eso en sí es un reto para la continuidad del tratamiento. Entonces, todo eso impactará desde luego. Ya números concisos que se presenten, vean, estas son las pruebas de detección de VIH por trimestre en México. ¿Sí? Y vean cómo esto es en todo México, ¿no? Y vean cómo, o si lo comparamos con los trimestres iguales, pero de este año, vean cómo esto es dramáticamente inferior, ¿no? Y de los casos nuevos de VIH, pues claro que van en disminución, porque si no haces pruebas, o la gente no va a hacerse pruebas, ¿no? Si bien en la clínica Condesa, pues los servicios de testeo no se han parado, la gente va menos, ¿no? Entonces, vean, comparado con los trimestres del 2019 y los 2018, pues prácticamente la mitad de las personas han acudido al testeo comparado con los años previos. Entonces, aquí lo interesante es que vean, aquí estoy poniendo las nuevas admisiones y las readmisiones. Readmisiones quiere decir que aquellos que fueron alguna vez y se dieron de alta, pero ya nunca regresaron, ¿sí? Y estos son los pacientes activos. Entonces, en realidad, ellos todavía tienen pacientes activos porque les dan medicamento, o sea, lo tienen registrado, ¿sí? Pero no tenemos nuevas admisiones. Ajá. Pues, perdón, ellos sí tienen nuevas admisiones, pero hay clínicas, aquí esta clínica de la Condesa, pues atiende a más de 15,000 personas, es la clínica más grande de Latinoamérica, pero las clínicas que también son grandes como la nuestra, que tenemos activos 2,000 pacientes y en el CIENI, ¿no? Que son 1,500 pacientes, no hemos admitido a nadie. Desde febrero prácticamente. Pero aquí lo interesante es que en las readmisiones, o sea, aquellos pacientes que se habían perdido porque no habían querido venir, por renuentes a tratamiento, etcétera, no es que se fueron a otro sistema de salud. Fíjense cómo se incrementaron. Y esto es muy interesante porque creemos que es probablemente porque como en un inicio se creía que los antirretrovirales podían tener efecto en COVID o que estaban muy preocupados por estar inmunosuprimidos y estar en riesgo de COVID, a lo mejor por eso ganamos estos pacientes. Sin embargo, esto no significa que estemos bien, significa que es muy interesante cómo el miedo mueve a la población a hacer ciertas cosas. Entonces, las recomendaciones son muy claras y como vemos en la encuesta, no necesariamente se están llevando a cabo. Se debe de proveer al menos 3 meses de tratamiento, ¿no? Y debe de haber una información clara a la población de las precauciones de contagio, que aunque se están dando continuamente, pues hay mucho hartazgo y no necesaria, y el uso de cubrebocas se ha vuelto político y esto ha llevado a consecuencias pues muy graves, ¿no? Debe continuarse el mismo antirretroviral, no se debe de cambiar, ¿no? O sea, mucha gente decía, se lo cambiamos porque les vamos a dar inhibidores de proteasa ya que no funcionan y no hay ninguna indicación por la cual clínicas no están funcionando y están abocados el personal de salud a la atención de la crisis
sanitaria. Entonces, en nuestra clínica, por ejemplo, nuestra experiencia es que pues nosotros fuimos designados desde marzo para la atención de COVID. Ay, perdón, qué barbaridad, ya me fui de largo. Se interrumpió la atención de pacientes ambulatorios, pero sí entregamos al menos 3 meses de tratamiento y ahora estamos dando más a todos nuestros pacientes. Logramos localizar al menos al 90%. Se suspendieron temporalmente la determinación de CD4 y carga viral desde marzo, pero a partir de agosto lo volvimos a reincorporar y ya tenemos el 90% de nuestros pacientes activos el año pasado ya tienen una determinación de carga viral. Se han iniciado consultas virtuales por salud mental de manera opcional, eso se ha dado durante todo el encierro, y las consultas médicas se reabrieron en agosto para ciertos pacientes, aquellos que estuvieran detectables, aquellos con bajos CD4, aquellas personas, o sea, gente con más vulnerabilidad a complicarse. Como ven aquí, pues, normalmente nosotros tenemos entre 100 y 150 pacientes nuevos por año y este año pues no hemos tenido ninguno, ¿no? Solamente hemos tenido 12 pacientes en el año nuevos, ¿no? Y ya nos percatamos que 5% ya no son indetectables y que sí lo eran antes. O sea, sí claramente hay un impacto. Las personas probablemente por temas de salud mental, por temas de abuso de drogas o simplemente por miedo a venir y recoger su medicamento, pues han dejado de estar indetectables, lo cual es lamentable. Y tenemos 62 pacientes en pérdida de seguimiento que ya estamos rastreando y la gran mayoría sabemos que ahí están, pero no han venido, ¿no? Otro de los impactos es que nosotros no tenemos PrEP en nuestro país como un programa nacional de acceso, ¿no? La única manera de adquirir a través de este proyecto en PrEP que llevaba la Clínica Condesa de manera exitosa y ha estado suspendido de marzo. Y también el tratamiento para hepatitis C ya se había autorizado y se suspendió temporalmente, no sé por qué se movió esta diapositiva, y se reabrió hasta septiembre y desde luego pues todo esto va a tener impactos que ahorita no podemos saber, pero que desde luego después vamos a medir. Nosotros nos dimos a la tarea, nos vimos muy preocupados porque no teníamos dónde hospitalizar a las personas que tenían eventos definitorios de SIDA, ¿no? Y que eso sigue siendo común ahora, y más ahora porque pues como no hay testeo, la gente progresa, ¿no? A eventos, a enfermedad avanzada. Nosotros logramos dialogar con una fundación, la Fundación Carso nos proporcionó 20 camas que tuvimos disponibles entre abril y finales de julio, y aquí logramos tener hospitalizados a 33 personas jóvenes, ¿no? La gran mayoría hombres, 2 personas, 2 mujeres transgénero. Vean la proporción de CD4, pues la gran mayoría tenían CD4 muy bajos, ¿no? Y el diagnóstico pues era de enfermedad avanzada y que de otro modo si no se hubieran hospitalizado, si bien tuvimos 6 muertes, era gente muy, muy grave que probablemente hubiera fallecido igual en condiciones óptimas, porque vean las enfermedades que tenían, era de gente muy avanzada, pero que si no hubiera sido por esta hospitalización, el resto de las personas probablemente hubieran muerto. Entonces, nosotros que nos dedicamos al VIH, como hablé al principio, sabemos que las determinantes sociales son cruciales para seguir perpetuando las pandemias, como lo ha hecho con el VIH, ahora también lo vemos con el COVID. Y hay factores que luego no vemos, ¿no? Como las trabajadoras sexuales en este momento, pues del COVID, pues su acceso a la salud y sus protecciones y su trabajo en sí se han visto en graves riesgos, ¿no? Y sabemos que el distanciamiento social puede ocasionar estatus mental, abuso de sustancias y violencia, ¿no? Que es mucho más frecuente en las poblaciones marginadas, que son precisamente las más afectadas.
y que como la población transgénero y gente con situación de calle, ¿no? Y todas estas poblaciones que nosotros, los que somos tratantes de VIH, conocemos muy bien, pero no es así para todas las poblaciones médicas, ¿no? Y que creo que es muy importante que en este tipo de manejo de pandemias esté involucrada gente con esta perspectiva, donde se consideran las determinantes sociales y que la unión con la sociedad civil siempre será de utilidad para hacerle frente a una pandemia. Entonces, las conclusiones que yo podría dar el día de hoy, si me lo permiten, es que el COVID es probablemente la crisis de salud más devastadora de todos los tiempos. América Latina se ha visto afectado severamente. Las personas que viven con VIH en la mayoría de los estudios no muestran mayor riesgo a padecer COVID o de progresar a enfermedad grave. La diabetes y la vejez resultaron en mayores incrementos de riesgo de mortalidad en nuestro país por la obesidad, ¿no? Ha sido consistente en todos los estudios. Y los efectos principales de COVID sobre VIH probablemente se encuentran en el acceso a tratamiento, el monitoreo y la disminución de tasa de nuevos diagnósticos y el acceso a PrEP, ¿no? Tenemos muchas preocupaciones sobre los efectos de salud mental, uso de sustancias, inseguridad alimentaria, de vivienda y violencia, que sabemos nosotros perfectamente que pueden perpetuar esta enfermedad. Aquí no ha habido, por ejemplo, ningún apoyo para dar aislamiento temprano a las personas y casi todas las personas que padecen COVID y que transmiten a sus familias es porque viven en condiciones de hacinamiento. Y todo eso, por ejemplo, esa perspectiva que nosotros conocemos muy bien del VIH y la tuberculosis, no creo que la necesita la pandemia del VIH. Y sin más, entonces quiero terminar agradeciendo sobre todo a mi pasante Aldo, que me ayudó a poner todas estas diapositivas, y a la doctora Lorena Guerrero, que me proporcionó todo este material. Y creo que es importante siempre mirar a la historia con esta foto. Les recomiendo este artículo, como las lecciones aprendidas siempre son de utilidad para darnos perspectiva para el futuro. Les agradezco a todos su atención.